Ay, eso está tan lento. Ok. Bien, el día de hoy en física, la semana pasada vimos lo que son las unidades de medida, lo que son los diferentes sistemas utilizados en el campo de la física de acuerdo a regiones, de acuerdo a países. Y que para trabajar, en ocasiones tenemos que hacer conversiones primero físicas para poder trabajar en las unidades correctas y para poder obtener los resultados correctos. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de unidades escalares y vectoriales. Este tema es un tema sencillo y creo que más que nada porque ustedes ya llevaron cálculo vectorial. Ya vimos un poco de cálculo vectorial. Creo que yo les di cálculo vectorial a ustedes. Entonces, ya tenemos una cierta noción de qué son los vectores y de por qué son tan utilizados en el campo de la física. Bien, en física siempre vamos a trabajar con dos tipos de unidades, unidades escalares y más que nada con unidades vectoriales. Las unidades escalares, como lo vimos también la semana pasada en los diferentes tipos de sistemas de unidades. Las unidades escalares son aquellas que podemos representar únicamente con un número y una unidad. Por ejemplo, la temperatura, la longitud, la masa. Pero cuando tenemos una unidad que no podemos representar con una simple unidad, sino que depende de varios factores, por ejemplo, la velocidad, que está en función de la distancia y está en función del tiempo. Para poder medir la velocidad y para poder representarla como una magnitud, necesito saber la función del tiempo y la función de la distancia. Por lo tanto, cuando representamos una unidad y esta depende de dos o más factores, entonces tengo una magnitud vectorial. Por ejemplo, también cuando expreso algo en newtons, yo sé que es un newtons, pero en newton me engloba el kilogramo aplicado a una masa por segundo al cuadrado. Entonces, estamos hablando ya de una magnitud que depende de varios factores. Por lo tanto, esa es la principal diferencia cuando hablamos de una unidad escalar, aquella que se representa con un solo número y tiene la unidad que se expresa con una sola unidad, y en la magnitud vectorial dependemos de varias unidades. Aquí están algunos ejemplos: magnitud escalar, temperatura, volumen, masa, tiempo, rapidez, distancia. Pero cuando hablamos de fuerza, por ejemplo, hablamos de newtons, hablamos de velocidades, metros por segundo al cuadrado, centímetros por segundo al cuadrado. Cuando hablamos de desplazamiento, es decir, distancia recorrida en cierto margen de tiempo. Y cuando hablamos de aceleración, entonces estamos hablando de magnitudes vectoriales. A ver, chicos, ahí me siguen viendo, ahí siguen viendo la pantalla de PowerPoint. Sí. Ok, perfecto. Pensé que ya no se había visto. Bien. Recordemos que un vector, ya vimos en cálculo vectorial lo que es un vector. Recordemos que un vector tiene varias características. Estas características es que tiene un módulo, que es en sí la magnitud o el tamaño del vector. Tiene un sentido, es decir, un vector es una línea recta ubicada en el plano cartesiano, ya sea en 2D o en 3D. Entonces, esta línea tiene un módulo, es decir, una magnitud. Tiene un sentido, es decir, una cierta dirección hacia una cierta posición hacia la que apunta la flecha, tiene una dirección, tiene un inicio y tiene un final. Ahora, un vector se representa normalmente de la siguiente manera. Lo representamos con una letra o con un número, se le pone una flechita arriba, lo cual me indica que es un vector. Y lo podemos ver representado en sus componentes rectangulares. Aquí, por ejemplo, tenemos el vector U,
que sus componentes rectangulares son 2, 3, 4. O bien, si tenemos únicamente su inicio y su final, lo que hacemos es a su final restarle el inicio y obtener las componentes rectangulares de ese vector. Ahora, también en ocasiones se puede representar. Aquí, por ejemplo, yo tengo U, el vector U es igual a 2,3,4. Es decir, yo sé que tengo 2 en X, 3 en Y y 4 en Z. Está en 3 dimensiones. Pero también lo puedo representar poniendo, por ejemplo, que mi vector U va a ser igual a 2i, representarlo con este símbolo, que lo debo de tener por aquí. Bueno, lo puedo representar poniendo 2i, 3j o 4k. También se puede representar de esta manera, poniendo ijk, lo que me representa i, lo equivalente a y, en x, j lo equivalente a y k lo equivalente a z. Entonces, lo podemos encontrar con una denotación de estas dos maneras distintas. Ahora, recordemos que cuando tenemos las componentes rectangulares y queremos sacar la magnitud, es decir, el número total que me representa a ese vector, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de la suma de esos tres componentes, porque se da por hecho que un vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se hace un despeje, por lo tanto, para sacar magnitud de un vector, siempre se saca la raíz de la suma de sus tres componentes elevados al cuadrado. Es decir, elevo estos al cuadrado, lo sumo y le saco su raíz. Bien. Eso es para que recordáramos lo que es un vector. Ahora, dentro de física, las magnitudes vectoriales son un tanto más utilizadas que las escalares. También las escalares, pero más utilizadas si vemos mucho el cálculo vectorial en lo que es el campo de la física. Ahora, dentro de los vectores se desglosan tres temas importantes, que son cantidades vectoriales, operaciones entre vectores y productos entre vectores. Bien, primero vamos a ver qué es un vector unitario. Un vector unitario es un vector que nos ayuda a determinar la dirección de cada vector. Sin embargo, casi siempre es conocida la dirección de cada vector. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1 y únicamente sirve para determinar el sentido de un vector. Ahora, los vectores los podemos ver representados en un plano 2D y en un plano 3D. Los vectores en el plano 2D pues son aquellos que se ubican únicamente donde tenemos dos variables, por ejemplo, las velocidades que van en función de la distancia y el tiempo, pues tenemos uno nos indicaría la distancia y el otro nos indicaría el tiempo. Ya cuando tenemos tres variables, pues entonces utilizamos el plano 3D. Bien, también tenemos los vectores en el plano 3D. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos cálculo vectorial, veíamos que una característica muy importante de los vectores en 3D es que su dirección es indicada por los cosenos directores. Los cosenos directores es el ángulo que forma el vector con respecto a los tres variables x, y y z. Es el ángulo que forma y por lo tanto, dependiendo de la apertura del ángulo, es la dirección que va a tener el vector. Los cosenos directores nos ayudaban a descomponer, por ejemplo,
cuando solamente teníamos la magnitud y queríamos descomponer en sus componentes rectangulares, pues utilizábamos las fórmulas de cosenos directores. Bien, respecto a las operaciones con vectores, en física se ven mucho este tipo de operaciones. Las más comunes son la de adición, sustracción y multiplicación por un escalar. A lo mejor las de producto punto y producto cruz no son tan utilizadas, son más utilizadas estas. Pero realmente las operaciones con vectores de adición y sustracción es algo muy sencillo. En adición, cuando nosotros queremos sumar dos vectores, lo único que tenemos que hacer es sumar sus mismas componentes. Esta es la formulita que si la vemos así simple parece complicada, pero cuando lo vemos en un ejemplo es muy fácil. Cuando queremos sumar vectores, por ejemplo, aquí tengo el vector 2, menos 5 y b 7,3. Para yo sumar estos vectores, yo lo único que tengo que hacer es sumar sus componentes. Yo sé que 2 es en X y menos 5 es en Y. Acá yo sé que 7 es en X y 3 en Y. Lo único que voy a hacer es sumar X con X y sumar Y con Y. Por ejemplo aquí, el 2 se lo voy a sumar al 7 porque son los componentes en X. Y luego, al menos 5 le voy a sumar el 3 y voy a sacar el componente en Y. 2 más 7 me da 9. Entonces, mi resultado en el componente X va a ser el 9. Menos 5 más 3 me queda menos 2. Por lo tanto, mi componente en Y va a ser menos 2. Lo mismo vamos a hacer para sustracción, pero con resta. Es decir, los componentes, en lugar aquí, por ejemplo, nada más de sumar 2 más 7, va a ser 2 menos 7. Entonces voy a tener un signo que va a estar afectando ahí la operación. Voy a tener menos 5 menos 3, que va a cambiar la simbología y ahora va a ser menos 8. Entonces, cuando hacemos adición y sustracción de vectores, lo único que tengo que hacer es ubicar las componentes en X y sumar y restar. Y ubicar las componentes en Y y sumar y restar. Únicamente establecer ubicaciones y sumar y restar. Ahora, cuando quiero multiplicar por un escalar. Cuando quiero multiplicar por un escalar, lo único que tengo que hacer, voy a poner un ejemplo aquí, es multiplicar el número que está fuera o que no pertenece a las coordenadas y multiplicarlo por lo que son las coordenadas. Por ejemplo, es que está muy lento mi internet también. Voy a multiplicar 2 por el vector 3,4. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 3, 6. Y 4 por 2, 8. Y mi resultado va a ser 6,8. Es lo único que tengo que hacer cuando multiplico por un escalar. Multiplicar el escalar por cada uno de los componentes. Si recuerdan en cálculo vectorial, yo les daba, por ejemplo, el vector A, sus coordenadas son 2,3. Y el vector B, sus coordenadas son 5,7. Y yo les ponía algunas operaciones, por ejemplo, 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B. Ay, se me pone aquí. Bien, lo que ustedes tenían que hacer era primero multiplicar el escalar 2 por el vector A, obtener el resultado, y a eso le iban a restar 3 veces el vector B. Es decir, primero realizaban la multiplicación del escalar y posteriormente hacemos la resta, es decir, suma o adición.
Pero únicamente lo que tenemos que hacer cuando tenemos un escalar multiplicando a un vector es multiplicar ese número del escalar por cada uno de los términos o cada una de las coordenadas del vector. Y eso va a ser el resultado en mis tres coordenadas igual. ¿Hasta aquí tienen dudas? Creo que sí, más o menos recordamos lo que habíamos visto. Bien, espero que no. Bien, lo que no vimos fue producto punto y producto cruz. El producto punto y el producto cruz es cuando nosotros queremos multiplicar vectores. Por ejemplo, cuando queremos multiplicar una velocidad por una aceleración y no tenemos el resultado en magnitud, sino que lo tenemos en coordenadas, es decir, lo tenemos en forma de vector. Vamos a realizar una multiplicación de vectores. Ahora, la multiplicación de vectores puede ser de producto punto o de producto cruz. ¿Cómo? ¿A qué se refiere el producto punto y el producto cruz? El producto punto se realiza cuando los vectores no son perpendiculares, es decir, que no chocan. Por ejemplo, si tengo dos vectores así. Es decir, dos vectores que no van a chocar. Si yo tengo un vector aquí, por ejemplo, no me salen bien las rayitas, tengo el plano cartesiano, tengo un vector aquí y tengo otro vector acá. Es decir, estos vectores son perpendiculares, chocan, en determinado momento pudieran llegar a chocar. Si son perpendiculares, utilizamos el producto cruz. Si son paralelos, es decir, no perpendiculares, utilizamos el producto punto. Prácticamente yo me guío, por ejemplo, cuando están así, que van a chocar es el producto cruz. Su nombre lo dice y la imagen lo dice. Cuando no, vamos a utilizar el producto punto. Entonces, cuando utilizamos el producto punto, es muy sencillo hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es únicamente multiplicar x por x, y por y y z por z. Por ejemplo, aquí tenemos el vector u 3,0 y el vector v 5,5. Si yo quiero multiplicar el vector u por el vector v, lo único que voy a hacer es multiplicar. Esto es x y esto es x. Este es y este es y. Lo único que voy a hacer es multiplicar, igual que en la adición, x por x y por y. Es decir, 3 por 5 son 15, más 0 por 5 es 0. Y esto se suma. Cuando yo multiplico por vectores, no voy a tener ya coordenadas, sino que voy a obtener un número escalar. Entonces voy a tener 3 por 5, 15, más 0 por 5 me da 0. El resultado va a ser 15. Así se hace la multiplicación de vectores cuando es producto punto, es decir, cuando los vectores son paralelos. Multiplico x por x, más y por y, más z por z en caso de tener z, sumo los resultados y ese resultado va a ser el resultado de la multiplicación de mis vectores. ¿Hasta aquí tienen dudas en producto punto? No. Bien. Producto cruz. Cuando tenemos el producto cruz no es tan sencillo como hacer el producto punto. Cuando yo quiero multiplicar dos vectores y estos vectores son perpendiculares, es decir, chocan o en determinado momento pueden chocar. Para yo resolverlo voy a utilizar matrices. Creo que ustedes en matemáticas 3 vieron matrices. Me imagino que vieron la regla de Sarrus, que es la más común cuando tenemos matrices de 3×3, o la regla de eliminación de columna y eliminación de renglón. Bien, cuando yo voy a multiplicar dos vectores con el producto cruz, voy a poner el ejemplo para que sea más simple. Aquí tengo dos vectores. Tengo el vector 2,2,1 y tengo el vector 1,2,6.
yo los voy a multiplicar con producto punto utilizando matrices. Para yo utilizar matrices, yo tengo únicamente prácticamente dos líneas que son de 3 cada una. Entonces, para yo efectuar matrices, tengo que tener 2 por 2, 3 por 3 o 4 por 4. Tengo que tener la misma cantidad de líneas y columnas. Aquí yo solamente tengo 2. Entonces, lo que se hace es agregar una columna, perdón, una fila al inicio donde yo tenga I, J o K. O por ejemplo, para que se nos haga más fácil, yo lo puedo poner en lugar de I, J y K, que esto es igual a denotar a X, a Y y a Z. Yo pongo mis dos filas que representen las coordenadas rectangulares de mis vectores y al principio voy a poner X, Y, Z. Desde mi punto de vista, el método de eliminación de columna y fila es más sencillo que el método de Sarrus, especialmente para cálculo vectorial. ¿Cómo es este sistema? Ahorita les voy a explicar rapidito porque es bien sencillo. Cuando yo quiera sacar la componente en X, lo que voy a hacer es eliminar la fila y la columna de X. Es decir, aquí voy a sacar la componente en X. Voy a eliminar esta fila. Voy a eliminar esta fila y voy a eliminar esta columna. Por lo tanto, me voy a quedar únicamente con estos 4 numeritos. Elimino fila, elimino columna y me quedo estos 4. Me quedo con 2, me quedo con 1, me quedo con 2 y me quedo con 6. Después, a esto le voy a restar el valor de la variable en Y o de la posición de la coordenada en Y. Cuando voy a sacar Y, voy a eliminar la fila de Y voy a eliminar la columna de Y. De tal manera que si elimino esto e elimino esto, voy a dejar 2, 1, 1 y menos 6. Y voy a tener una matriz de 2 por 2. Posteriormente, yo voy a tener lo que es en Z y voy a sacar. Voy a eliminar la fila de Z y voy a eliminar la columna de Z. Es decir, elimino esto y esto. Y me voy a quedar con 2, 2, 1 y aquí va un 2. Sí. Ok. Para este que es Z, voy a eliminar su fila, voy a eliminar su columna y me voy a quedar con estos 4 numeritos. Este se los voy a corregir. Me voy a quedar con 2, 2, 1 y 2. Cuando yo quiero solucionar una matriz de 2 por 2, por ejemplo, tengo 2, tengo 3, tengo 1 y tengo 5. Cuando yo quiero solucionar una matriz de 2 por 2, lo que hago es que multiplico. No sé si recuerdan que en una matriz tenemos una diagonal principal y una diagonal secundaria. La diagonal principal es la que va de izquierda a derecha y la secundaria de derecha a izquierda. Es decir, voy a multiplicar 2 por 5, que serían 10, y le voy a restar 3 por 1. Y ese va a ser el resultado de la primera. Después le voy a restar el resultado de la segunda y así el resultado de la tercera. Bien, esto es cuando utilizo el método de eliminación de fila y columna en una matriz, que es las matrices nos sirven para sacar los productos cruz. Puedo utilizar el método de eliminación y columna o puedo utilizar el método de Sarrus, que yo creo que es el que ustedes utilizaron o vieron en Matemáticas 3.
Esto lo vamos a ver en determinado momento cuando multipliquemos vectores paralelos en física. Cuando multipliquemos vectores no paralelos, pues vamos a utilizar el producto punto. Ahora, todo esto es referente al uso de vectores en física, sin embargo, lo vamos a ir viendo paso a paso. Esto es una introducción a básicamente la unidad 1 es una introducción a lo que vamos a estar viendo, a todo lo que se puede ver las operaciones en física. Ahora, el ejercicio que les voy a dejar únicamente suma y resta de vectores. Nada más para que recordemos, porque lo de producto punto y producto cruz lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que recordar antes todo el proceso de una matriz, que es un poquito largo el proceso. Entonces, les voy a dejar esta presentación y les voy a dejar 5 ejercicios nada más de suma, resta de vectores y de multiplicaciones por escalares, ¿sí? Si tienen alguna duda respecto a eso, me mandan un mensaje. Creo que la suma, resta y multiplicación por escalar es sencillo. Producto punto y producto cruz está un poquito más complicado porque es un proceso largo de realización de matrices, pero eso lo vamos a ver más adelantito, en un tema más específico, ¿sale? Entonces el ejercicio va a ser solo suma, resta y multiplicación por escalares. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? Bien. Tienen apagados sus micrófonos, nada más veo que mueven la boca, pero no los escucho. Bueno, nos vemos la próxima semana. Tienen tarea, creo que lo único pesado es lo de mate. ¿Sale? Bueno, chicos, que tengan bonito día. Igualmente, bye. Gracias, bye. Claro.